En abril de 1989, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México sufrió una fractura en una de sus bóvedas. Esto se hizo evidente al penetrar en su interior el agua de la copiosa lluvia que cayó por esos días. Este hecho, que puso en riesgo algunas de las obras de arte que resguarda en su interior y la seguridad misma del recinto, alertó a los técnicos encargados de la restauración del monumento arquitectónico colonial más importante de América. El proyecto para el salvamento se inició de inmediato. El arquitecto Sergio Saldívar, director de los trabajos, nos guiará a lo largo de este programa para conocer en detalle los secretos de esta epopeya. Aun cuando los españoles se percataron desde su llegada a la Cuenca de México que la ciudad de Tenochtitlán estaba asentada en el centro de una región lacustre con 5 lagos y una profusión de canales y chinampas artificiales que todavía hoy pueden admirarse en Xochimilco, al suroriente de la Ciudad de México, se empeñaron en construir el centro político y económico de la Nueva España en este lugar. Desde luego, ahí tendría que estar la catedral, que ataría su suerte al suelo blando y pondría en riesgo su futuro. En el ámbito de la mecánica del suelo se suele decir que es un ejemplo casi único de una ciudad, desde luego tan grande, construida en un suelo con estas características. Es una arcilla muy compresible, con un gran contenido de agua, muy deformable a las cargas. Para nadie es un secreto que el corazón de la Ciudad de México se hunde. Este fenómeno ocurre debido, entre otras cosas, a la extracción de agua en el subsuelo, de las arcillas formadas hace miles de años. Se calcula que se extraen 3,5 millones de metros cúbicos diarios. Esto equivalente a sacar cada día el agua de una alberca del tamaño del Zócalo con la altura de las torres de catedral. Al extraer el agua, las arcillas se compactan y la ciudad se hunde. Con el proceso de deshidratación que está sufriendo por la extracción que hacemos del agua, está perdiendo espesores, por así decirlo, y está sufriendo un descenso, un enjutamiento muy grave que nos ha llevado a descender en esta parte de la ciudad aproximadamente 8 metros durante el siglo XX. En el centro histórico de la Ciudad de México, usted puede observar todavía azulejos como este que se encuentran en muchos edificios. Corresponden a las primeras nivelaciones que se hacen en 1906 por Roberto Gayol, entre otros, y que precisan la forma y el hundimiento que está sufriendo la Ciudad de México. Una idea más clara de este fenómeno podemos apreciarla en pleno Paseo de la Reforma. Ahí, frente a todos, el Ángel de la Independencia permanece en su nivel original debido a las características de la cimentación, mientras en su entorno todo se hunde. Para llegar a la base del monumento, hay que ascender por la escalera que seguramente con el paso de los años deberá tener más escalones. La columna de la Independencia, que estaba en 1900 a ras de tierra y ahorita ha emergido aproximadamente 2,30 metros, todo lo que ven ustedes de jardín abajo de la columna de Independencia,
es lo que se ha sumido la ciudad en ese sitio. No obstante los problemas evidentes que presentaba el suelo, quienes fundaron la capital de la Nueva España se empeñaron desde el principio en construir la catedral. La imaginaron tomando como modelo la Catedral de Sevilla. La realidad se impuso y el sueño se redujo a 5 naves. En cierta medida, la catedral se construyó a imagen y semejanza de sus hermanas españolas. Con el paso del tiempo, el monumento tendría su propia identidad, resultado de un concierto arquitectónico plural. Tres siglos novohispanos llevó su construcción. Eso explica la presencia de diferentes estilos artísticos que incluyen desde el gótico en la sacristía hasta el neoclásico de Tolsá en la fachada. Hoy la catedral está rodeada de un conglomerado urbano que rebasa los 20 millones de habitantes y ahí se mantiene, incólume, como caída del cielo, luciendo su portada, sus torres de enormes campanarios y el retablo del sagrario. Muchas voces están en catedral, las mejores en cada campo. Como ejemplo, y a riesgo de olvidar a muchos, mencionemos a Claudio de Arciniega y Juan Miguel de Agüero con el primer trazo, a Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Simón Peirens, a quienes se deben hermosos lienzos, a Jerónimo de Balbás con el altar de los Reyes y Lorenzo Rodríguez, que construye el sagrario, y a José Damián Ortiz de Castro y Manuel Tolsá, que trabajaron en su exterior. En el modelo se aprecian las torres tal y como las diseñó Damián Ortiz de Castro antes de la intervención de Tolsá. Entre ellos hay unos detalles espléndidos como las esferas que coronan las torres, que están sujetas de una manera muy ingeniosa para que no sufran con los sismos tan frecuentes en la Ciudad de México. Y en el centro de la torre se encuentra una de las escondidas maravillas de la catedral, la escalera que da acceso al segundo cuerpo, que es un caracol elíptico en el trazo de la catedral, coherente con el chapitel de las torres, que es también una campana elíptica. José Damián Ortiz de Castro tiene otro mérito muy importante. Se cuenta que no se muere ningún obrero durante la construcción de las torres que él dirigía. Las obras son la evidencia indiscutible de la inteligencia y la calidad, la maestría y la dedicación plasmada en el recinto. Con sus 5 naves y una superficie de 6,000 metros cuadrados, la catedral es un lugar donde todos los detalles fueron pensados. En el esfuerzo de construcción, en ese pebetero cotidiano entre la devoción y el trabajo, entre el credo y la inteligencia, los arquitectos, artistas, albañiles y peones que participaron en su construcción dejaron su impronta en el arte, que clásico, herreriano, churrigueresco, barroco y neoclásico adquiriría aquí carácter propio y el sello distintivo de los materiales y de las manos que estaban en medio de ese camino. Las manos de los naturales venidos de todo el altiplano. Lo cierto es que el enorme recinto, con toda su riqueza y significado, estuvo en riesgo de sufrir daños inimaginables que hubieran consternado a los habitantes de la ciudad y a los ciudadanos del mundo. Pero el paso de los años, agravado por las características del suelo y la extracción de agua, cobraron su cuota. Aquí se aprecian las reparaciones recientes de las fisuras del movimiento que se presentó en 1989. Esta parte de las torres se hundió más rápidamente que la parte del ábside y provocó
una fisura en este sentido a todo lo largo de la catedral. El origen de los problemas debido al suelo blando tuvo influencia desde el principio. Incluso obligó a los constructores a rediseñar el proyecto. Después de que se inició su construcción de oriente a poniente, los problemas del suelo impidieron continuar con ese ambicioso proyecto y esto dio lugar a que se girara la disposición de la catedral y quedara norte-sur. Los estudios de medición llevados a cabo en 1989 permitieron establecer la existencia de movimientos diferenciales en la catedral. Para el observador cuidadoso será fácil encontrar evidencias de los problemas ocasionados por el hundimiento desigual. A mis espaldas se encuentra la torre oriente de catedral. En ella encontramos una indicación muy clara de los problemas que sufrió durante su construcción el edificio. Arriba de la primera ventana, la hilada de piedras tiene un ajuste porque estaba perdiendo la verticalidad desde entonces. Aquí puede observarse uno de los efectos de la torsión que estaba sufriendo el edificio por el hundimiento diferencial. Observes el desplazamiento que han tenido los elementos de la columna por el giro y movimiento de la cúpula hacia el poniente. Esta protuberancia corresponde a la plataforma de cimentación de la catedral, la cual, por las perforaciones que se realizaron, nos permitió apreciar que fue incrementada en espesor hacia la torre poniente, lo que nos indica que ya desde ese momento, al inicio de la construcción en el siglo XVI, se fue hundiendo la propia construcción. A lo largo de los años fue necesario tomar medidas emergentes para resolver los problemas que frecuentemente se presentaban. Estos tesores, que datan probablemente del siglo XIX, están colocados sobre el crucero oriente de la catedral, que es la parte donde se nos presentan las grietas en 1989. Esto indica que desde años atrás el movimiento tenía el mismo patrón de lo que ocurre actualmente. Las investigaciones llevadas a cabo permitieron entender que los cuerpos de basamentos prehispánicos que se habían hundido en el pasado eran la razón de los puntos duros que provocaron el desplazamiento desigual de la plataforma. La catedral está situada en la esquina surponiente de lo que era el centro ceremonial prehispánico, que ocupa toda esta zona, esta área a partir del Templo Mayor. La calzada de Tacuba es una calzada prehispánica que pasa por atrás de catedral. Los datos obtenidos permitieron imaginar cómo había sido la ciudad sobre la que se edificó el templo. Abajo del sagrario se encuentra la protuberancia que forma la pirámide del Sol. Nos encontramos abajo del sagrario, frente a los restos de la pirámide del Sol. Estamos viendo su paramento norte. Junto a este glifo solar se encuentra una estaca de la antigua cimentación que penetró curiosamente en las piedras y que se ha conservado como testimonio de los trabajos del siglo XVIII. Esta es la parte de la plataforma de cimentación de catedral, que se encuentra aproximadamente a 3,50 metros y cubre una pirámide, el paramento de la pirámide del Sol, que se corre hasta esta parte. Los hundimientos diferenciales son un problema que afecta a buena parte del centro histórico. Incluso muchos edificios de los siglos XVI y XVII sucumbieron bajo estos mismos efectos. Esta parte de la ciudad es la que sin duda está más afectada por la presencia de antiguas construcciones y por lo tanto de puntos de consolidación. Vemos un efecto muy grave del hundimiento diferencial en este edificio de la Secundaria España. Desde aquí observamos la iglesia de Santa Teresa, que nos ofrece otro ejemplo muy dramático de los hundimientos diferenciales. En este punto, los expertos se preguntaron,
¿Cuál debería ser la estrategia para enfrentar esta problemática? Después de discutir y analizar diferentes opciones, los especialistas concluyeron que la mejor opción era la subexcavación. En otras palabras, la extracción de arcilla del subsuelo resultó la mejor alternativa. La subexcavación tenía por objeto debilitar esta parte para que descendiera y se entrara en equilibrio con las partes de la torre poniente que están en la zona más blanda y que tienen mucha velocidad en su descenso. Conscientes de la complejidad del problema y lo novedoso que resultaba la aplicación del modelo, se convocó a los mejores especialistas en la materia. Con ello se logró la validación de la estrategia seleccionada. Es evidente, con la complejidad de la estructura de la catedral que observamos desde este punto, que después de los primeros estudios que dejaron ver las deformaciones y el proceso de las grietas que estaban presentando, requeríamos el concurso de una serie de expertos, no de las disciplinas tradicionales de la restauración, sino geotécnicos fundamentalmente, y estructuristas que conocieran y advirtieran la composición del material. Las pruebas para corroborar la teoría se efectuaron en la iglesia de San Antonio Abad, un templo más pequeño construido en un suelo semejante y que presentaba una inclinación hacia el costado sur. Ahí fue el primer laboratorio. Se procedió a probar en San Antonio Abad tanto las herramientas que se estaban diseñando como el proceso de construcción de las lumbreras, y al momento en que se pone en actividad el procedimiento se logra girar la iglesia de San Antonio Abad aproximadamente 5 o 6 centímetros en un periodo de mes y medio, durante el cual se presenta un sismo que permite además constatar que no se tienen efectos indeseados con el procedimiento. Antes de emprender la tarea se apuntaló el edificio para dar rigidez al sistema. Los andamios eran en ese momento un recordatorio de los trabajos que se llevaban a cabo en las entrañas del subsuelo. En noviembre de 1992, y con el fin de lograr un consenso más amplio en torno al proyecto, tuvo lugar una reunión internacional en el recinto metropolitano. En ella participaron destacados expertos, entre los que venían miembros de la UNESCO, que además del interés despertado por la obra, manifestaron su preocupación por resolver un problema de carácter semejante en la Torre de Pisa. El método de subexcavación propuesto por los técnicos mexicanos fue aceptado por los miembros de la comisión como el más adecuado, en particular porque es un procedimiento que puede ser aplicado en forma muy gradual. En el grupo estaba Miguel Jamielkowski, Giorgio Macchi y George Borland del Colegio de Londres, los tres miembros de la Comisión Internacional para el Salvamento de la Torre de Pisa. Professor Borland and I, we agree that this is a method which can be of great interest also for the Pisa Tower, and our intention is to learn from you what is going on here and to cooperate with you in order to explore very seriously the applicability of this method for the preservation of the Leaning Tower of Pisa in Italy. Impulsados por la idea de que el camino emprendido era el correcto y que con ello aseguraríamos la vida de la catedral por muchas décadas más, el día 13 de agosto de 1993, coincidiendo con el aniversario de la caída de Tenochtitlan, se puso en marcha el plan trazado para extraer tierra de las entrañas de la catedral. La extracción de arcilla debió hacerse por debajo de la capa de rellenos, entre los 18 y 22 metros de profundidad. Para que esto fuera posible, fue necesario construir 32 pozos conocidos como lumbreras. Desde ahí se abrieron boquillas. Por ellas se introdujeron tubos de 10 centímetros de diámetro. Así se extrajo la arcilla de los puntos seleccionados. 4.850 metros cúbicos en 5 años. El espacio libre de tierra se colapsa y, repitiendo este procedimiento en forma precisa, posibilitó el hundimiento tal y como lo diseñaron los expertos. Con la computadora aquí podemos conocer
dimensión y las lecturas de 22 extensómetros de presión y de 15 plomadas. Y fue gracias a este aparato que realmente se pudo controlar el movimiento de la catedral durante 5 años, porque nos da lecturas automáticas cada 4 horas en los 27 instrumentos, lo cual permitía al grupo de trabajo analizar los cambios del edificio, de la estructura y de los movimientos inducidos. Sobre puntos fijos de aluminio colocados firmemente en la superficie se medían las grietas mensualmente en más de 1.400 puntos. El control de los movimientos inducidos y la vigilancia a los esfuerzos en la estructura fueron fundamentales. Gráficas de nivelación, espesor de grietas, medición de distancias entre bóvedas, arcos y columnas, verificación del apuntalamiento, control mediante plomadas de la verticalidad. A lo largo de muchos meses, un equipo de trabajo integrado por cientos de personas que iban desde profesionistas expertos en suelos, geología y computación, hasta los encargados de hacer mediciones constantes, trabajaron con una sola meta: salvar este monumento histórico. Meses después, comienza la aplicación de la técnica de subexcavación en la famosa torre inclinada de Pisa para evitar su colapso. Se inicia con esta técnica el movimiento de la torre de Pisa, que dirige Yamielkowski y Burland, ambos que habían estado en contacto con los geotécnicos mexicanos. Hoy, los visitantes de este recinto pueden observar una plomada que une el cielo con la tierra en el centro mismo de la catedral. Muestra el largo camino de la deformación que sufrió el monumento a lo largo de más de 4 siglos y la recuperación obtenida con el esfuerzo de los especialistas y trabajadores mexicanos y que regresó al monumento a las condiciones de hace 100 años. Hoy, los habitantes de la Ciudad de México saben que la catedral está a salvo. Los trabajos realizados durante 10 años hicieron posible que uno de los monumentos coloniales más importantes de América permaneciera de pie. Tenemos que estar alerta.